presenta wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes hasta LTV, muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular, un tema yo digo que no solamente es nacional, sino también internacional, porque vamos a hablar parte de lo que es la Virgen de Guadalupe y todo lo que conlleva, bueno, el milagro guadalupano. No vamos a hablar exactamente de eso, pero vamos a hablar de lo que conlleva, donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Vamos a irnos hasta el norte de la Ciudad de México, a la Basílica de Guadalupe, y vamos a hablar de manera particular del camino de Juan Diego, ese personaje tan importante para los que creemos en la Virgen de Guadalupe, para los católicos, y bueno, que ya sabemos que también ya es santo, pero ya hay una asociación la cual está llevando muy, muy bien ese tema, y por eso vamos a hablar del camino, les digo, de Juan Diego, y para eso ya tenemos aquí en pantalla a José Luis Luege Tamargo, que ustedes lo conocen porque es un experto en muchos temas, el tema del agua, el tema, por ejemplo, del aeropuerto, que bueno, habrá oportunidad, y ahorita lo vamos a comprometer para que en otras emisiones nos hable de ese tema, porque todo el mundo habla y no sabe del tema, y el que sí sabe, queremos que nos diga y nos dé respuestas. Pero bueno, hoy vamos a hablar del camino de Juan Diego, y nos da mucho gusto saludar aquí a José Luis Luege. José Luis, con el gusto de siempre, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, muy contento de estar contigo y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación y estoy a la orden, para este y luego para los otros temas que... Perfecto. A fondo. Excelente, José Luis. Bueno, ya hemos tenido la oportunidad, inclusive antes de la pandemia, recuerdo que ya tuvimos una plática cuando iba a empezar precisamente todo este proyecto del camino de Juan Diego. Ya no lo habías platicado, pero me gustaría que nada más nos dieras un contexto general, y si quieres ya poco a poco a lo largo de la entrevista vamos actualizando cómo van en este trabajo arduo, porque sabemos que es titánico, porque ahora sí que no es cualquier cosa este camino de Juan Diego, que es bastante largo. Así es, Miguel, muchísimas gracias. Sí, es un proyecto muy ambicioso, como lo vamos a ver en el transcurso de esta charla. Y yo quisiera empezar diciéndote, Miguel, y a nuestro querido auditorio, que este próximo jueves, el 9 de diciembre, que es precisamente la conmemoración de San Juan Diego, va a haber un evento muy trascendental, me parece, que poca gente conoce. El próximo jueves se va a iniciar un año jubilar de San Juan Diego. ¿Qué es un año jubilar? Bueno, es un año santo que va a declarar el propio cardenal, la Arquidiócesis de México, con motivo de San Juan Diego. Y para mí es muy importante, independientemente de las personas que tienen fe, de los que no tienen fe, pero el año santo te permite no solamente un tiempo de reflexión, sino que desde el punto de vista espiritual, ahora sí para los que tenemos fe, pues una serie de gracias y de prerrogativas me parece importantes, ¿no? Entonces, por ese motivo, Miguel, yo vuelvo nuevamente a tratar el tema de un proyecto, como te dije al principio, ambicioso, me parece importante para el país y para la Ciudad de México, que se llama Camino de Juan Diego. Tú sabes que yo dirijo una especie de centro de estudios, que es Ciudad Posible, enfocada a muchos temas urbanísticos, de energía, de movilidad, de residuos, de agua, efectivamente, ¿no? Pero también estamos muy interesados en proyectos y programas especiales, ¿no? Entonces, hace 3 años, Miguel, yo convoqué a un grupo donde hay urbanistas, hay 2 arquitectos muy, muy especializados, un historiador y varios ingenieros que han colaborado conmigo, y formamos la asociación. Esta es una asociación específicamente para este proyecto que se llama Camino de Juan Diego. ¿Cuál es, ahora sí, muy rápidamente y muy brevemente hago un resumen? La idea del Camino de Juan Diego es lograr en 10 años, es un proyecto
definido para 10 años. Hemos elaborado ya el proyecto conceptual. En ingeniería, los ingenieros le llamamos la ingeniería conceptual. O sea, ¿qué queremos? La visión del proyecto, ¿no? ¿Por qué a 10 años? Bueno, porque del 21 al 31 se cumplen los 500 años de las apariciones de la Virgen María al indio Juan Diego. Fue el 9 de diciembre, el 10 y el 12 de 1531. El 9, 10 y 12 del 2031 se cumplen los 500 años. Y me parece que es una fecha muy importante para los mexicanos. ¿Y por qué muy importante? Bueno, pues porque resulta que, independientemente de que sean personas de fe o no, yo he constatado que el 99% de los mexicanos son guadalupanos. Es muy simpático escuchar a mucha gente diciendo, yo no creo en nada, pero yo sí soy guadalupano, ¿no? Exacto. Muy clásica esa, ¿no? Tú podrás ver la Virgen de Guadalupe en todos los sitios, en todas las empresas, en todas las oficinas públicas, privadas, en los autobuses, en los camiones, en las estampitas que llevamos en el... Es impresionante este fenómeno del acontecimiento guadalupano, no hay duda, somos guadalupanos, ¿eh? Sin embargo, este centro, yo diría sagrado para los mexicanos, si bien, digamos, el atrio de la Basílica Miguel, pues es como un oasis, ¿no? Donde puedes estar tranquilo y todo. Pero tú recorres 2 cuadras en la periferia de la Basílica, y está todo hecho, perdóname la expresión, un muladar. O sea, fuera de la Basílica solamente hay prostitución, drogas, inseguridad, narcomenudeo, es una cosa espantosa, ¿no? Sabes que no hay un solo hotel, digamos, entre comillas, donde tú pudieras promover pues un poco de turismo religioso. Todos los hoteles que hay en los alrededores de la Basílica son hoteles de paso, son hoteles de mala muerte. Y entonces, a mí me parece inconcebible esta situación frente a lo que representa el acontecimiento guadalupano, independientemente de la fe o no de las personas, ¿no? Entonces nosotros estamos planteando un proyecto de revitalización urbana del casco de lo que fue la Villa de Guadalupe, lo que es actualmente la zona, digamos, en torno a la Villa de Guadalupe, con una conexión hacia el centro histórico, Tlatelolco, que era el sitio a donde se dirigía Juan Diego el 9 de diciembre de aquel año, y el centro histórico, porque una vez que la Virgen le dice cuál es su voluntad, el indio Juan Diego va directamente al palacio, al antiguo palacio arzobispal, que está en Moneda 4, en el mero centro de la ciudad, ¿no? Y entonces lo que nosotros planteamos es revitalizar toda la zona urbana de la villa, la conectividad a través de Misterios y Calzada de Guadalupe con Tlatelolco, y luego el corredor Peralvillo, centro histórico, de manera de dar una cierta continuidad en imagen, mobiliario, transporte, peatonalidad, movilidad en general, y con una serie de puntos importantes desde el punto de vista histórico y obviamente vinculados también al acontecimiento guadalupano. Esta es la parte, digamos, urbana, ¿no? Y el segundo aspecto es la recuperación de 2 áreas naturales muy importantes. Una es el Parque Nacional del Tepeyac, que fue declarado por el presidente Cárdenas, Lázaro Cárdenas, por ahí de 1935, y la Sierra de Guadalupe, que actualmente también es área natural protegida, pero esta es de carácter estatal. Nunca se logró que fuera una ANP federal, que yo creo que debería de haber sido desde el principio todo debió de haber sido parque nacional, ¿no? Sin embargo, quedó dividido y eso fue muy grave. Y si yo te digo que el deterioro urbano en torno a la Villa de Guadalupe está en un pésimo estado, bueno, lo que es el área ecológica está destrozada. Yo te diría que del parque del Tepeyac, que es Parque Nacional del Tepeyac, yo creo que quedará un 40% de lo que se declaró originalmente, quizá menos, por invasiones urbanas anárquicas espantosas. Y la Sierra de Guadalupe, en toda la periferia, que abarca un montón de municipios del Estado de México y parte también de las alcaldías de la Ciudad de México, está también terriblemente afectado con invasiones y destrozos muy, muy graves, aunque sí ha habido un esfuerzo, en este caso por parte del Estado de México, de tratar de contener y de mantenerlo, ¿no? Entonces, la idea es revitalizar la parte urbana, recuperar las áreas ecológicas de valor entre 5 puntos estratégicos. Cuautitlán, donde nace el indio Juan Diego,
y donde actualmente hay una iglesia muy bonita, muy pequeña, que se llama Casa de Juan Diego, Cuautitlán. Tulpetlac, que es donde vivía en el momento de las apariciones con su tío, el famoso Juan Bernardino. Juan Diego se muda con su tío, porque su tío estaba ya anciano, aunque él también ya era mayor, cuando enviuda. Juan Diego enviuda y se traslada a Tulpetlac. Cuautitlán está más al norte del área natural de la Sierra de Guadalupe y Tulpetlac está un poquito más hacia el oriente, nororiente. El tercer punto es el Tepeyac, donde está la basílica. El cuarto punto es Tlatelolco, a donde se dirigía Juan Diego, que era lo que llamaban la doctrina. O sea, Juan Diego, a pesar de que era un hombre ya, yo te diría en aquel tiempo, tendría 57 años, era un anciano ya. Él iba caminando a las 4 de la mañana hasta Tlatelolco a su catecismo, es impresionante, ¿no? Y entonces Tlatelolco, por esa razón, es un punto clave a través de la calzada de Guadalupe, que en aquel entonces, que fue construida, que se llamaba la calzada de Tepeyacac, nada menos que en 1490, lo tenemos ya todo perfectamente estudiado y precisado, históricamente y arqueológicamente. O sea, lo que es Guadalupe existía desde 1490, y por ahí se dirigía Juan Diego a Tlatelolco, ¿no? Y desde luego el Palacio Arzobispal, donde finalmente él se dirige, a donde nunca había ido, porque el Palacio Arzobispal fue inaugurado en 1530, wow. Y llega el primer arzobispo de México, que es Fray Juan de Zumárraga, llega prácticamente a inaugurar un palacio, imagínate, aquel entonces hermosísimo, ¿no? Donde Juan Diego pues nunca se había parado. Ahora, ¿por qué todo esto, Miguel? Bueno, por una razón muy simple. Independientemente de la parte, vamos a dejar a un lado la parte espiritual, ¿no? Uh-huh. La Basílica de Guadalupe es el sitio religioso, fíjate lo que voy a decir, más visitado del mundo. No el centro mariano, que podría competir con Lourdes, con Fátima, con Medjugorje o con la Virgen de Zapopan. No. Al lado de los centros marianos. No, los sitios religiosos más visitados del mundo. Es decir, la Villa de Guadalupe la visitan más personas en el año que la Meca, que la tumba del que fue Ayatollah Reza de Irán, que van como 18 millones de personas al año, más visitada que el Vaticano, más visitado que Notre Dame y que muchos lugares religiosos muy importantes en el mundo. La más visitada es la Basílica de Guadalupe. ¿Cómo es posible que un sitio, por un lado, que es sagrado para los mexicanos, entre comillas, por otro lado, es un lugar súper visitado, lo tengamos en un estado tan deplorable? Entonces, este proyecto no lo estamos enfocando solo desde el punto de vista religioso, sino que lo estamos enfocando fundamentalmente desde el aspecto turístico religioso, que significaría, Miguel, fíjate lo que voy a decir, el programa más importante de detonación económica de la ciudad. De ese tamaño podría ser este proyecto, así de grande. ¿Por qué? Porque en Fátima, en Lourdes, en el Vaticano y en todos los lugares de gran confluencia de turistas y de peregrinos, toda la ciudad vive en torno al turismo religioso. Esa es la realidad económica de aquellas ciudades. Y sin embargo, en México, la Basílica de Guadalupe la tenemos como un oasis ahí en el atrio, sin aprovechar todo lo que implicaría el detonante turístico religioso, que repito, sería uno de los ingresos más importantes para la ciudad, y creo que esa modificación del entorno ayudaría mucho a mejoras que nosotros también queremos hacer en otras partes de la ciudad, pero ahorita nada más nos vamos a enfocar a este. Ahora, es un programa a 10 años, como te dije al principio, no se puede hacer. Todo lo que te dije ahorita en unos minutos, perdón que ya me alargué, es imposible hacerlo en un sexenio o en 3 años. Sí, claro. Mínimo 10 años para hacer lo más importante y llegar al 2031 con un sitio digno para lo que representa, para los que somos realmente guadalupanos y para los que no siendo guadalupanos quieren realmente una mejor ciudad, ¿no? Y este programa va totalmente, lo hemos alineado, Miguel, al programa de desarrollo de la Ciudad de México, 2018-2024, pero a la vez está totalmente alineado a un plan pastoral muy interesante del episcopado mexicano, que ese se titula 2031-2030. Sí. O sea, el plan pastoral no de la Arquidiócesis de México, sino del episcopado mexicano,
es 2031-2033. Y entonces, por esa razón, creo yo que este proyecto lo debemos y lo podemos hacer, ¿no? Ya en el detalle que tú me irás preguntando, podríamos hablar mucho tiempo, pero tú me irás preguntando y yo te iré dando detalles. Muchísimas Muy bien, vamos a la primera pausa, estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos. WowMX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Haz Tele TV, platicando con José Luis Loeje Tamargo. Nos está platicando acerca de un proyecto muy interesante, acerca de todo lo que se quiere hacer alrededor de lo que es la Basílica de Guadalupe, todo el camino que recorrió San Juan Diego, y obviamente es todo, me parece que es un trabajo titánico, ya está perfectamente diagnosticado qué es lo que se quiere, cómo y todo, y me imagino, José Luis, en este trabajo titánico que tú estás liderando, me imagino que has hablado con cantidad de autoridades, y estamos hablando de autoridades locales, es decir, de Gustavo Amadero, autoridades eclesiásticas, es decir, con los jerarcas de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Me imagino que has hablado con el cardenal Carlos Aguiar Retes, me imagino que has hablado con gente del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que también es muy importante, y por supuesto también para que este trabajo sea interinstitucional, porque pues todo va concatenado también con gente del gobierno federal. Entonces, platícanos esa parte, digamos, ya fina, porque finalmente es un trabajo muy, muy fino de hablar con diferentes autoridades que tienen que ver no solamente con la Basílica de Guadalupe, sino donde está la Basílica de Guadalupe, que en este caso es Gustavo Amadero. Hay que recordar que la Basílica de Guadalupe, bueno, es considerada toda esa parte, al igual que todas las iglesias, zona federal, es decir, ahí entra el gobierno federal, por ende, entre el gobierno de la Ciudad de México, porque está en la Ciudad de México, valga la redundancia, y está en la alcaldía Gustavo Amadero. ¿Cómo te ha ido en ese sentido con estas pláticas, que me imagino que es un trabajo muy largo? Bueno, Miguel, efectivamente, bueno, nosotros llevamos 3 años trabajando durísimo, gratuitamente por este proyecto que nos interesa mucho, ¿no? Y efectivamente he tenido la oportunidad de hablar con muchas autoridades, tanto eclesiásticas como de gobierno, ¿no? En los 3 órdenes de gobierno, efectivamente, con resultados de todo tipo. Tuve la oportunidad hace 2 años y medio de hablar con la doctora Sheinbaum. Ella vio muy bien el proyecto, le gustó, y además me confirmó que va en la línea de su objetivo de mejorar, digamos, el norte de la ciudad. Tuvo una expresión que yo comparto y que seguramente tú también, Miguel, en nuestro auditorio. Dice, es que la Ciudad de México en el norte termina ahí en Reforma, ahí a la altura de Peralvillo, y luego ya para el resto del norte está muy mal. Pues tienes razón. O sea, tú vas por Reforma y de repente se transforma en Peralvillo la ciudad, y de una ciudad vamos a llamarla de primer mundo, muy bonita, la avenida Reforma, de repente se transforma todo y cambia, ¿no? Cambia para mal. ¿Sí? Entonces va en la línea de su plan. Ella me lo confirmó. Me puso, obviamente, tuve ya reuniones con el entonces secretario de Turismo, que era Carlos McKinley, y tuvimos muchísimas reuniones, N presentaciones, muy bien. El problema es detonar el proyecto. Ahí es donde ha fallado. No hemos logrado, digamos, meterlo ya como plan de gobierno. Para mí, este proyecto tiene que estar en el plan de gobierno de la Ciudad de México y de varias alcaldías, no solamente de Gustavo Madero. He tenido más relación con Tulpetlac, con Coacalco, con Tlalnepantla, que con la Gustavo Madero. La parte de turismo, lamentablemente, es una secretaría con muy pocos recursos. No tiene realmente recursos para sacar un proyecto de esta naturaleza, donde se requiere hay que meter recursos, Miguel, para realizar el detalle del proyecto. Yo estoy presentando el concepto bastante desarrollado,
pero entrar a detalle, que ahorita te platicaré, pues requiere de inversión, requiere de muchos recursos. En el tema de la iglesia, efectivamente, pues, ¿qué te puedo decir? He tenido todo el apoyo espiritual, la bendición, vamos a decir así, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de presentar con todo mi equipo el proyecto al arzobispo de México, al cardenal Carlos Aguirretes, y bueno, olvídate, nos da todo, tenemos toda su apoyo y su bendición, así de ese tamaño, que es muy importante. Nada más que lo otro también es importante, ¿verdad? También se requiere. Y exactamente, y también tuvimos la oportunidad de hablar con el actual rector de la Basílica. La Basílica tiene dos áreas, ¿no? Una es la rectoría de la Basílica, donde presentamos el proyecto y también, efectivamente, nos dicen, adelante, ¿no? Vamos por el proyecto, es muy importante. Es que la Basílica ha sufrido embates de malos gobiernos, de mafias y de corrupción en torno a la propia Basílica. Yo te diría que ahora sí que el mal está afuera y presionando a la Basílica. Esto hay que reflexionarlo, por algo debe o por algo puede ser esto, ¿no? Pero hubo momentos que tú recordarás en anteriores administraciones de la Gustavo Madero que bloquearon la Basílica. Hicimos un cinturón de ambulantes cerrada, ¿no? Luego viene un proyecto que es bueno, o sea, yo no estoy en contra del Metrobús, yo creo que es un programa que hay que fomentar, pero lo hacen de tal forma que también circunda parte de la Basílica e interrumpe el paso natural, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el tema de movilidad, presentamos un plan completamente abierto, es decir, Metrobús, obviamente autobuses de calidad, peatonalidad, vialidades, tienen que ser abiertas, con una imagen y con un mobiliario nuevo, con una transformación completamente de la imagen urbana, con una homogeneidad en fachadas, en anuncios, en direcciones. Nosotros planteamos, para quienes conocen el camino de Santiago, es una dimensión muy distinta, ¿no? Pero el Camino de Santiago tú puedes estar en una provincia ahí alejada y de repente vas a ver en el piso o en un mobiliario urbano el símbolo de la vieira, que es la concha, que es el símbolo de Santiago, ¿no? O la cruz de Santiago, pero bueno, el Camino de Santiago se identifica con la concha, que es la imagen de Santiago, ¿no? Bueno, nosotros hemos ya incluso propuesto la imagen del Camino de Juan Diego, que es una flor muy bonita, que luego la debes de conocer, que se llama Nahui Olin, que hablamos en aquella ocasión tú y yo del tema, sí, que es la flor de 4 pétalos. Esa flor, casualmente, en la vestimenta de la Virgen de Guadalupe, está exactamente en el vientre. Nada más que esa flor de 4 pelos, distinta a todas las demás flores que tiene en su vestimenta la Virgen de Guadalupe, era una señal importantísima para todas las comunidades, digamos, precolombinas en México, que era la imagen de Dios mismo, del único Dios. Cuando en general, cuando el pueblo de México indígena observa esta imagen de la flor de 4 pétalos, la Nahui Olin, en el vientre de una mujer embarazada, de condición indígena, de tez morena, y encinta, es decir, con el significado cuando una mujer estaba encinta, es decir, embarazada, ellos identifican, es la madre de Dios. Es impresionante, ¿no? Cosa para los incrédulos que dicen que la imagen fue pintada. Bueno, esto no pudo haberse pintado porque no tenían en aquel tiempo, estamos hablando de hace 490 años, no tenían ni idea de esto, ¿no? Esto se ha ido descubriendo. Nosotros proponemos que ya se hubiera despintado, además. Claro, pues eso luego hablaremos de eso, es otro tema, ¿verdad? Que tú lo conoces muy bien, supongo, ¿no? Bueno, entonces esta imagen es la que nosotros planteamos como la imagen del Camino de Juan Diego. Entonces, en la parte ecológica, proponemos un senderismo ecológico de reflexión, donde vaya indicada por la flor de Nahui Olin, por la indicación del Camino de Juan Diego, con espacios de reflexión, de descanso, etcétera, etcétera, muy bien diseñado, moderno, en todo lo que es la Sierra de Guadalupe, entre Tulpetlac, Tutitlán y el Tepeyac, y el Parque Nacional del Tepeyac, ¿no? Pero también a lo largo de la ruta de Misterios, de Peralvillo, de Tlatelolco, hacia el centro histórico. Y entonces que ese gran público que acude a la Basílica, no solamente el de las peregrinaciones, hay mucha gente que viene de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Sudamérica, pudieran elegir estar en un hotel en el centro histórico o en Reforma o en la Villa de Guadalupe. O si pudieran además tener restaurantes, sitios de visita, museos,
lugares históricos que visitar, que hay muchísimos, que ahorita te platicaré cómo hemos dividido el proyecto. Entonces, la idea es esa unidad turística religiosa de peregrinación, de peatonalidad, de caminar, de reflexión, a lo largo del centro histórico, hasta la Villa de Guadalupe, hasta Cuautitlán, hasta Tulpetlán y otros sitios que ahorita te platicaré para no extenderme demasiado, no sé cuánto tiempo me vas a dar. Ahí vas bien, José Luis. Vas bien, tú síguele. Bueno, entonces te comento. Tenemos 2 minutitos y medio para terminar el bloque. Correcto. Bueno, entonces esta es la idea general importantísima. El objetivo es el detonante económico desde el punto de vista turístico religioso, pero obviamente acoplado a todo el significado que conlleva el camino de Juan Diego, la figura de Juan Diego para los mexicanos. O sea, tiene fondo el asunto, pero lo estamos planteando desde el punto de vista práctico para los gobiernos. O sea, el punto de la iglesia es un asunto trascendente, espiritual, desde el punto del gobierno es un asunto totalmente práctico. Es decir, vamos a aprovechar este gran potencial que tiene la vía de Guadalupe, ¿no? Ahora, para poder realizar el proyecto, que nosotros tenemos ya, estamos ya a punto de publicar un libro, que espero en los primeros meses del próximo año publicarlo e invitarte. Nosotros hemos desarrollado lo que le llamamos poligonales de actuación, que es un término que incluso utiliza todo el esquema de planeación de la Ciudad de México. Los polígonos de actuación son 7. Te los voy a decir los 7 y luego ya tú me dirás a cuáles le entramos con detalle. Perfecto. Uno es el casco de la Villa de Guadalupe, que coincide nuestra poligonal con el casco viejo. La Villa de Guadalupe era municipio hasta 1928. Por cierto, un municipio electo democráticamente, con cabildo y con todas las prerrogativas de un ayuntamiento. Para quien dice que no, que todo en la colonia no es cierto, había ayuntamientos y eran electos democráticamente, ¿no? La segunda poligonal es la Calzada de los Misterios y la Calzada de Guadalupe con algunos bloques de manzanas. Es una poligonal de actuación. El tercero es el bloque Peralvillo-Tlatelolco Centro Histórico. O sea, cómo unimos en recorridos con carácter turístico y religioso la zona de Peralvillo con Tlatelolco y con el centro histórico, ¿no? La cuarta poligonal de actuación es el Parque Nacional El Tepeyac, Acueducto de Guadalupe. Fíjate que el acueducto, que poca gente lo conoce bien, está intacto, es hermosísimo. Y el acueducto de Guadalupe, que era el que llevaba el agua a la Vía de Guadalupe, terminaba en una caja de agua y en una casa de administración hidráulica. ¡Wow! Impresionante, y el edificio existe, tiene otros usos, existe la caja de agua y existe el acueducto. Claro, esa calzada horrible y es parte del Parque Nacional que ha sido invadido. Entonces tienes urbanización a ambos lados. Sin embargo, se puede mejorar muchísimo. Sí, claro. Para que sea un sitio de visita, ¿no? La quinta poligonal es la Sierra de Guadalupe, Cuautitlán. O sea, ¿cómo unificamos ese recorrido que Juan Diego lo hacía cotidianamente y que está bloqueado ya por muchos sitios? Se requieren hacer puentes, puentes que van a ser peatonales, pero van a ser muy amplios. Por ejemplo, voy a comentar algo muy breve. A ver, aguántame nada más tantito. Exactamente. Me voy a ir a la pausa y regresando nos lo comentas, ¿dale? Perfecto. Vamos a la siguiente pausa. Estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. wowmx.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con José Luis Loeje Tamargo acerca de este gran proyecto del Camino de Juan Diego, de San Juan Diego, vamos, porque ya está en los altares. Y a ver, José Luis, nos quedamos en otro de los puntos importantes que ibas a platicar acerca que viene ya en este próximo libro.
La quinta poligonal de actuación está sobre el área natural Sierra de Guadalupe, desde Cuautitlán, donde está el templo Casa de Juan Diego, hasta propiamente la Villa de Guadalupe. Déjame comentar brevemente. La Sierra de Guadalupe es el único macizo forestal al norte del Valle de México. No tenemos otro. O sea, tenemos bosques en el poniente, algo en el oriente, pero en el norte solo es la Sierra de Guadalupe. Y ha sido invadida de una forma verdaderamente atroz. Ha sido destruida. Yo no sé si deliberadamente o no, pero desde luego ha habido inducciones de invasiones, y ha habido asentamientos precarios, y ha habido urbanizaciones totalmente mal planificadas, pero totalmente legales, entre comillas. Entonces, tenemos un problemón marca diablo. Aparte está cortada por vialidades y por carreteras, y es complicado, pero ya tenemos el recorrido. Se puede perfectamente realizar, es viable, es factible, es económicamente rentable hacerlo, ¿no? Hay un detalle muy triste. La Sierra de Guadalupe terminaba en el Tepeyac. Tepeyac significa en náhuatl punta, o también nariz, la nariz, ¿no? Era la punta de la sierra, ¿no? Y después estaba el lago de Texcoco. De hecho, Juan Diego, el 9 de diciembre del 1531, venía por la orillita del lago, bordeando la sierra, ¿no? No subía la sierra. Cuando venía de Cuautitlán sí tenía que subir la sierra y luego bajar al Tepeyac. Entonces, este cerrito del Tepeyac en realidad es parte de la Sierra de Guadalupe, que en una cantera, fíjate lo que te voy a decir. Una cantera es una mina para extracción de materiales de construcción, autorizada por ahí del 1935, casi inmediatamente después del decreto presidencial de Lázaro Cárdenas del Parque Nacional del Tepeyac. Sin embargo, hay cosas aquí en la historia que no te puedes explicar, ¿no? Por ejemplo, el Parque del Tepeyac abarca 3 cerros muy importantes, el Gachupín, el Guerrero y Santa Isabel, pero el Parque Nacional es nada más la mitad de esos cerros. O sea, es inexplicable cómo no pudo el general Cárdenas, porque estaban en boga los parques nacionales en aquella época, venidos de los Estados Unidos, ¿verdad?, que debió haber tomado toda la Sierra de Guadalupe completa como parque nacional. No son fracciones de 3 cerros. Y no incluyeron el Tepeyac. ¿Tú te puedes explicar por qué? ¿Por qué? No tiene ningún sentido. Bueno, si ya nomás es una parte del Cerro del Gachupín, del Cerro del Guerrero y de Santa Isabel, bueno, ok, pues por lo menos hubieras incluido también el Tepeyac. No lo incluyeron. Y 2 años después del decreto presidencial, alguien autoriza una cantera que parte lo que es actualmente el Cerro del Gachupín del Cerro del Tepeyac. Quienes hayan visitado, me imagino que pocos en este momento, porque está cerrado, el Panteón del Tepeyac arriba, después de la barda en la parte norte del Panteón, tienes como 1,5 metros y luego un talud de 20 metros de profundidad. Y del lado contrario, en el Cerro Gachupín se ve lo mismo. Y ahí hay talleres, escuelas, hay una universidad, hay casas, una cosa que no te puedes explicar, y pasa lo que es el eje 5 norte, cantera. Ahí pasa. Bueno, estamos proponiendo hacer una especie de túnel, pero al revés, construir primero el techo y luego rellenarlo y volver a unir el Cerro del Gachupín con el Cerro del Tepeyac. ¿Es muy costoso? Sí, es muy costoso, pero se puede hacer. Y hay que hacerlo desde mi punto de vista, ¿no? La sexta poligonal es la Sierra de Guadalupe, Tulpetlac, ese recorrido que estoy diciendo, que ese sí actualmente es cruzar puras colonias, que están en los lugares bastante deteriorados, pero está interesante. Hay un montón de templos en el trayecto, bien interesante, fíjate. Que eso sería obviamente el atractivo, y ahora sí para los que... Eso sí sería un camino urbano, pero claro, implicaría toda la mejora urbana de las alcaldías de la Ciudad de México y de Tulpetlac, para que el que vaya caminando incluso o en peregrinación sepa lo que está haciendo y a dónde va, y haya todos los apoyos logísticos para este trayecto. Es una poligonal muy compleja, una de las más complejas, ¿no? Y la séptima poligonal es otro proyecto que nos pareció muy interesante, que es un parque lineal en el Río de los Remedios. Era la zona donde recibía el agua ya el acueducto, que venía del río San Javier y del Río de los Remedios, pero el Río de los Remedios es una cloaca, es un drenaje espantoso, ¿verdad? Y está muy mal, pero se puede llegar a conectar en un parque lineal, saneando obviamente el río también, elaborando un parque lineal con trayecto también de peregrinación hasta el Santuario de los Remedios, que resulta que Los Remedios es parque nacional. Y lo mismo que te estoy diciendo del Parque del Tepeyac, te puedo decir del Parque de los Remedios, un parque nacional
importantísimo, invadido también por todos los flancos, pero que mantiene todavía una parte de bosque, ¿no? Entonces se trata de revitalizar. Este es un proyecto que puede rebasarnos del 2031, no lo estamos contando. Las prioridades más o menos van como te las he dicho. Nuestra prioridad A es el casco urbano y la prioridad 7 es el parque lineal, ¿no? Entonces, cada una de estas poligonal de actuación requiere estudios, requiere elaboración de ingeniería urbanística, de ingeniería de turismo religioso y turística, implica análisis y cambios de uso del suelo, porque tú tienes que tener en todos esos trayectos las facilidades y las condiciones de seguridad, de tranquilidad, de hospitalidad, de un peregrinaje y de un turismo religioso como implica lo que estamos viviendo ahorita. Millones de personas están caminando hacia la villa. Ya viste los accidentes, los atropellamientos, es una cosa espantosa, ¿no? Nada de eso debería de suceder. Debería de haber toda una congruencia, digamos, en el trayecto hacia el objetivo, hacia lo que vas, ¿no? Entonces, esto evidentemente requiere una enorme participación de la iglesia, de las autoridades, de los empresarios, de los inversionistas, ¿no? Tú, por ejemplo, si vas a la Villa de Guadalupe, no hay un baño. Exacto. Hay baños en el atrio. Sí, pero es impresionante. La gente que queda en los alrededores no tiene un baño. No hay es un caos para los vecinos de la zona cuando precisamente se acerca el 12 de diciembre. Bueno, los vecinos de la Villa de Guadalupe quisieran irse de ahí en diciembre, porque no soportan, por todo lo que dijimos al principio, por la situación tan lamentable que tienen los alrededores de la villa, pero también por las molestias que implica la peregrinación. Yo te digo una cosa, para quienes han tenido oportunidad de estar en algunos sitios de esta naturaleza religiosa, como es Fátima o Lourdes, o por ejemplo Asís, que tuve la oportunidad de conocerla yo en una ocasión, o el Vaticano, toda la ciudad, ¿cómo es alrededor? Todos los vecinos, toda la población vive en torno a, son los que operan los hoteles, los que tienen su restaurante, los que tienen los talleres, los que tienen los comercios para artículos religiosos, para históricos, para librerías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hacen falta muchas facilidades, casas de peregrino, aseo, sanidad, además de todo lo que te dije de la parte urbana, y esto implica un estudio de fondo de los usos del suelo, de las facilidades para el desarrollo inmobiliario acorde a este servicio. Un asunto ciertamente muy ambicioso. Algunos me tachan de romanticismo, ¿verdad? Que esto es una cosa, es una utopía. Le dije, no. Yo lo que te quiero decir para concluir, Miguel, este es un proyecto viable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista ecológico. Claro, requiere una voluntad de hacerlo. Si yo fuera el jefe de gobierno, ya lo estaría haciendo, o si fuera el presidente de la República también, ¿verdad? Entonces hay que convencer en los tres órdenes de gobierno en este asunto. Lo local es muy importante. Yo creo que ha cambiado para bien la relación con la Gustavo Madero, pero apenas, Miguel, las relaciones anteriores fueron de verdadera confrontación. Sí, tiene mucho que ver el asunto, por ejemplo, de que estaba la administración de Víctor Hugo Lobo, que era del mismo grupo de Nora Arias, es decir, un grupo totalmente anticatólico. Hay que decirlo. Eso yo diría que más bien por otros intereses muy corruptos y económicos, no por una cuestión espiritual. Yo creo que eso les importaba un cacahuate. La respuesta a lo que tú dices es ambulantaje. Lo que representa en recursos ilegales por abajo de la mesa el ambulantaje, la prostitución, el narcomenudeo, ya te imaginarás. Lo que subyace es eso. Y efectivamente, por esas razones, la realidad hasta hace poco tiempo es que el delegado entonces, luego jefe delegacional, era el enemigo número uno del rector de la basílica, antes abad de la basílica. ¿Cuál es absurdo? Es una tontería. Pues debería ser completamente al revés. Sí, el delegado, el alcalde de la GAP debería de ser el más cercano amigo de qué necesitas, en qué te apoyo, ¿no? Sí, por supuesto. Porque el que se beneficia es las alcaldías. No, y hay que decirlo, hasta hay un beneficio hasta político. Oye, haces bien tu trabajo, trabajas en conjunto con el rector de la basílica, bueno, pues yo creo que tienes asegurado tu cargo en el próximo periodo.
Así es, pero las confrontaciones no han sido por cuestiones religiosas, han sido por cuestiones meramente de corrupción, sobre todo el ambulantaje. Pero también, ¿cómo te puedes tú explicar? Esta es una pregunta también compleja, ¿no? En un lugar tan importante, vamos a llamarle sagrado, porque yo creo que lo es, ¿no? Sí, por Por lo supuesto. que representa a la Virgen de Guadalupe. Yo creo que si alguien se atreve a ofender a la Virgen de Guadalupe, sí se forma una red. ¿Estás de acuerdo conmigo? Una Sí, revolución. claro. ¿Cómo te puedes explicar que en torno a la villa solamente haya crimen, basura, Sí. muladares, prostitución, narcomenudeo? Eso no tiene lógica, ¿no? Entonces se trata de romper eso, pero de una forma también, digamos, inteligente, gradual. Por eso estamos planteando un proyecto mínimo de 10 años. Yo, lo que te he comentado en estas poligonales de actuación, nosotros creemos que sí se puede hacer en 10 años. Estamos dispuestos incluso a trabajar en ello. Creemos que se puede. Claro, ya ves que luego la realidad política es muy compleja y no hay los recursos. Entonces, es un proyecto que nosotros creemos que sí se puede hacer. Ya te dije yo que es completamente viable. Y por esa razón, aprovechando este año jubilar, dijimos, ahora es cuando. ¿Por qué? Por lo que implica, al menos para los creyentes, el año santo de San Juan Diego. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Wow, MX.tv. Ya estamos de regreso en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes las TeleTV, platicando con José Luis Luege Tamargo acerca del camino de San Juan Diego. A ver, José Luis, en esta parte, ya en la última parte, sí me gustaría que platicáramos algunos remates muy importantes. A ver, el primero, ¿tú crees que la sucesión presidencial, la sucesión en la jefatura de gobierno y otras instancias, como obviamente la alcaldía, el Congreso local, pueden ser un detonante para que puedan acceder las autoridades en su conjunto? Porque aquí se requiere un trabajo interinstitucional, no cabe duda. O sea, es decir, puede tener voluntad la jefa de gobierno, como tú lo mencionabas, pero a lo mejor hay algún diputado o hay alguna autoridad federal que no accede. O sea, tiene que haber un trabajo de conjunto y en línea para que esto avance. Obviamente también los empresarios, la sociedad civil organizada alrededor de la Basílica de Guadalupe, los colegios tan emblemáticos en la Basílica también son muy importantes en este caso. Pero ¿tú crees que la sucesión en su conjunto puede ser un detonante para que diga, pues, le entramos o le entramos? Porque aquí lo que necesitamos son votos, y ahí entran todos, todos los políticos. ¿Tú cómo ves el asunto? Bueno, indudablemente que se requiere visión de largo plazo y continuidad, lo cual lamentablemente no es una condición de nuestro país. Somos un país muy poco, no le damos continuidad, Miguel, a los programas, y eso es gravísimo. No puedes tú resolver, yo que estoy tan metido en temas, por ejemplo, del agua, temas hídricos, no los puedes resolver en 3 años, ni en 6 años. O sea, el deterioro que tiene, por ejemplo, la cuenca del Valle México, que lo hemos platicado, para mí requiere una visión, fíjate nada más, de 30 años. Y no hay continuidad, Miguel, lamentablemente cambia un gobierno y echa atrás todo lo que hizo el anterior, no importa incluso a veces ni el partido político. Entonces aquí, respondiendo a tu pregunta, estamos a la mitad del camino, digamos, estamos a la mitad del presidente, a la mitad de la jefatura de gobierno y en una nueva administración de reelección de la Gustavo Madero, y más o menos lo mismo sucede en todos los municipios de la zona metropolitana, digamos, que están en torno a este proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la solución está en un patronato perfectamente establecido, donde esté desde luego la parte de la Iglesia y la parte de las autoridades en los 3 órdenes de gobierno: federal, Estado de México, Ciudad de México, y municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que es un proyecto complejo, pero perfectamente se puede hacer. Vinculado aquí, sí creo yo, a una serie de fideicomisos. O sea, aquí no se puede hablar
de que vamos viendo qué hacemos de aquí a 3 años. No, aquí tienes que tener el proyecto a 10 años, que lo tenemos que hacer durante el próximo año, con detalle, y la seguridad de un organismo que le va a dar continuidad, pase lo que pase. Porque lo que tú me dices de que si la sucesión va a ayudar, bueno, ¿qué sucesión? Estás hablando del 24, porque aquí ya todos sombran al 24, ¿estás de acuerdo? Entonces, tiene que ser un diseño que sobrepase el 24 y que sobrepase el 30, porque nosotros vamos hasta el 31. Por esa razón, es importante el 31 para mí, porque vamos a tener 2 administraciones federales, varias administraciones municipales y 2 administraciones estatales, tanto de Ciudad de México como Estado de México. Bueno, Estado de México cambia incluso el próximo año, ¿no? El próximo año, sí. Y la Ciudad de México cambia hasta el 24. Entonces, sí tiene que ser una constitución de una organización donde sean representados, sí, estados, municipios y federación, pero que tenga un peso fuerte la parte ciudadana. O sea, sí debe ser un patronato conformado por personajes que propongan distintas, como tú dices, colegios, instituciones, la propia iglesia, el propio gobierno de la ciudad, ¿no? Y de esta forma, con estos consejos ciudadanizados, al menos en mi experiencia, cuando estuve, por ejemplo, en los temas del agua, en los temas ambientales, cuando tú creas un buen consejo ciudadanizado, le das continuidad, ¿no? Por ejemplo, los planes urbanos. Sí. Están mal, los que hacen planes a 3 años están mal. Los planes deben ser a 30 años y la dirección de ese plan debe ser un consejo donde se ve bien representada la sociedad. Entonces yo planteo eso, Miguel, un consejo ciudadanizado de un patronato muy sólido donde están representados todos los actores. Ahora, si tuvieras la oportunidad de platicar con precisamente miembros de la sociedad civil organizada, con empresarios, ¿qué les dirías? O sea, ¿qué serían tus argumentos, así como si me pudieras decir 1 o 2 argumentos muy contundentes para que, o sea, para ahora sí como en cristiano o en mexicano, como le quieras llamar, le entren al proyecto? Porque esto también se trata, yo creo que de convencimiento, de convencer a la gente de que este es un proyecto noble, que esto es un proyecto para los mexicanos y que es un proyecto a largo plazo y que se requiere gente buena, gente chambeadora y gente que también, que hay que decirlo, que sea católica también, que sea guadalupana, que tenga en la sangre ese amor por la Virgen de Guadalupe. Pues mira, yo te respondería, porque yo lo he dicho varias veces, en 2 niveles, ¿no? El de gobierno es un proyecto viable y necesario. Es decir, se tiene que hacer. Esto lo debemos de hacer en muchas ciudades, en muchos sitios en el país, en muchos sitios de la ciudad, de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, debe de hacerse por condiciones de salud, de seguridad, de peatonalidad, de movilidad, etcétera, ¿no? Es necesario hacerlo. Ahora, al empresario yo le diría, es un proyecto totalmente rentable. Ya te dije que económicamente es un proyecto viable, pero es completamente rentable. Lo que invierta un empresario en ese proyecto le va a redituar para bien. ¿Por qué? Porque tú imagínate el mercado desde el enfoque turístico religioso que representan 23 millones de visitantes. Ok, ciertamente, muchas de las peregrinaciones que son pues, de personas que van con muy pocos recursos y uno cree que no gasta nada, no, sí gastan. Y bastante. Es impresionante lo que implica la inversión para esas personas. Entonces, si ellos tuvieran ciertas facilidades, planearían de una forma diferente las peregrinaciones. Si hubiera, por ejemplo, centros de peregrinos, casa del peregrino y una serie de actividades en torno a, yo te aseguro que las peregrinaciones no serían de toco base y me voy, sino de que llego y me quedo un tiempo más. Claro, eso implica otro problema desde el punto de vista logístico. Pero hay un turismo medio muy importante, incluso extranjero, que entonces podría ser una derrama económica muy fuerte en toda la zona. Entonces, ¿qué le digo yo al empresario? Tu inversión va a ser segura y va a ser 100% rentable. Ahora, ¿cuáles serían los siguientes pasos a seguir después de que terminemos de platicar, José Luis, y después de que pase el 12 de, bueno, o sea, primero la festividad de San Juan Diego y después la festividad y todas las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y de que vengan más de 10 millones de peregrinos? Después de ese día, José Luis, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti, para la asociación? Cuéntanos. Bueno, yo me decidí, y te agradezco este espacio, a poner sobre la mesa nuevamente el proyecto. Estoy en pláticas ya con
con quien fue secretario de Turismo, con quien he tenido todos los contactos, que es Carlos Maquina. Estoy buscando la reunión nuevamente con la jefa de gobierno, con el propio, efectivamente, alcalde de, en este caso, Gustavo Madero, aunque ya tengo reuniones que voy a tener con los de Tulpetlán, Cuautitlán, Ecatepec, es importantísimo, Tlalnepantla, ¿no? Con el propio gobierno del Estado de México también. Y yo diría, tomamos esta decisión, Miguel, por el 9 de diciembre, por lo que va a suceder este jueves, que es importantísimo para mí, y yo creo que para mucha gente, que a lo mejor muchos ahorita no entienden lo que es un año santo. Hemos oído hablar del año del jubileo, por ejemplo, del 2000, o el año jubilar de Santiago, por ejemplo, que es muy importante en España, y en todo el mundo, ¿no? No, un año santo para San Juan Diego. Y por esa razón nosotros aceleramos ahorita el paso. Vamos a publicar el libro, vamos a presentar en enero el proyecto en forma, vamos a buscar esta reunión ya urgente con la jefa de gobierno, con el gobernador del Estado de México, aunque claro, el gobernador del Estado de México ahorita estará pensando en otras cosas, con los alcaldes y con muchos empresarios que conocemos, algunos con quien ya hemos tenido reuniones, a muchos les hemos presentado el proyecto, todo el mundo lo ve muy bien, pero no ven seguridad, no ven cómo se puede aterrizar esto, ¿no? Lo ven un tanto cuanto utópico. Y yo los entiendo, ¿no? Pero todo de una utopía o un romanticismo se va a concretar en un proyecto real. Eso te lo digo con seguridad, ¿no? Y entonces, el próximo año es un año de mucho trabajo, porque entonces habría ya que entrarle punto por punto, poligonal por poligonal y pasos, o sea, dar una planeación, hacer una hoja de ruta 21-31 ya más concreta. Por ejemplo, a mí creo que el casco urbano, el casco viejo de la Vía de Guadalupe, sería lo primero a entrarle con fuerza, ¿no? Todo lo que implica de lo que hemos hablado, ¿no? Y desde luego Misterios y Guadalupe hasta Tlatelolco, ¿no? Pero no se puede hacer todo, digamos, secuencial, sino que hay que iniciar todo en paralelo de lo que te he platicado, si queremos llegar, digamos, con un proyecto más integral. Por ejemplo, Exacto. para mí el rescate ecológico es, que yo diría, triple A. No, hombre, ¿no? sí. Por lo que en otras ocasiones hemos hablado del agua, del medio ambiente, de la atmósfera, de todo el norte de la ciudad, es una cosa terrible. Fíjate que te voy a decir una cosa, digo, si hubo la voluntad de hacer un cablebús, digo, con sus pros y sus contras y todo, del lado de Cuautepec, precisamente, de ese lado tan difícil de hacerlo. También hicieron uno en Iztapalapa, en dos alcaldías muy complicadas para la Ciudad de México. Bueno, yo creo que también podría haber esa voluntad, porque aquí también tiene que haber voluntad de los servidores públicos, ¿no? Para sacar adelante esto. Indudablemente, y efectivamente, o sea, ahí se ve el interés concretamente de la jefa de gobierno, que está focalizando un área muy mal en cuanto a servicios, pues haciendo obras importantes, ¿no? Pero nada más que aquí estamos hablando de una obra muy grande. Sí. Y luego es fundamental la participación social, porque lógicamente aquí va a haber decisiones difíciles y inversiones cuantiosas, ¿no? Por ejemplo, hablando de la Sierra de Guadalupe, por lo que yo he recorrido y ella bastante bien, hemos mapeado bastante bien, es necesario hacer reubicaciones. Ahora, tú reubicas una familia. Sí, no es fácil. Tuve oportunidad de estar con líderes y con familias que ahí nacieron, en la Sierra de Guadalupe, la parte alta, donde no debería de haber, porque es área natural protegida. No vamos muy lejos, José Luis, lo que pasó en el Cerro del Chiquihuite. El Chiquihuite, exactamente, ¿no? Entonces, ahí nacieron. Tú dile a un joven que no debe estar ahí, te manda al diablo inmediatamente, no. Tú tienes que hacer un plan muy inteligente, de mucha labor social, pero en paralelo tienes que construir áreas, digamos, condominios, con viviendas dignas, en la misma zona, en la misma área, a donde tú le puedes decir, oye, vamos a poner una cota para poder salvar la parte ecológica, lo que implica recuperar el bosque, recuperar el agua, recuperar la calidad del aire, etcétera. Es necesario hacerlo. ¿Qué te van a decir? Pues no, ¿a dónde me voy a ir, no? Entonces tú necesitas aquí una labor de gobierno, una labor social muy importante y una inversión muy importante también para la construcción de nuevas viviendas. O sea, yo nunca he planteado una reubicación quitando a la gente. No. Yo te voy a dar una casa digna, mejor que la que tienes, con mayor seguridad, con mejores servicios.
A todo dar. Y esta zona vamos a reforestar, porque aquí, porque tú no lo sabes, yo le he dicho a los jóvenes, tú no sabes, aquí era un bosque, y es un bosque importantísimo para ti, para el futuro, para tu familia, pero está destruido el bosque. Ok, porque hubo necesidad y la gente se fue asentando, o porque hubo corrupción, lo que tú quieras, ¿no? Entonces ahora hay que recuperar esa zona ecológica, y ese es un trabajo verdaderamente monumental, ¿no? Entonces, yo por eso planteo arrancar las 7 poligonales simultáneamente. Claro, la velocidad en que se van desarrollando, pues ya no va a depender van a depender de muchos factores, de lo que tú mismo has dicho, ¿no? Que somos un país que no le da continuidad a los planes de gobierno, que no hay institucionalidad, ve lo que está pasando ahorita. Hay un desprecio a las instituciones, ¿no? Claro. Un desprecio a las propias secretarías de Estado, estamos fritos. Cuando me tocó, perdóname que haga una cosa muy personal, ¿no? Cuando fui director de la Comisión Nacional del Agua, aprobamos una agenda del agua 2030. Es decir, ya, sí, lo recuerdo. 30 años. Y fue un instrumento que alguna vez lo platicamos, muy profesional. Bueno, ¿no? Mediáticamente era una de las instituciones, recuerdo, de las más que se hablaba en cualquier medio de comunicación. Bueno, pues esa agenda fue una herramienta profesional, no fue hecha por un partido político, no, era una herramienta a nivel nacional que le llamamos Agenda del Agua 2030. ¿Qué pasó con el siguiente administración federal? La tiró a la basura. Un proyecto muy costoso, una hoja de ruta. Yo le dije al que me sucedió, pues es una herramienta para que la uses. No es del PAN, no es partidista, no tiene ideología, simplemente una herramienta, ¿no? Entonces, ese es un defecto de los mexicanos que tenemos que reflexionar y tenemos que cambiar. Damos visión de largo plazo, continuidad de los programas, cambie quien cambie, sea el partido político que gobierne, ¿no? Aquí no viene al caso la ideología, es una cuestión práctica de atender los graves problemas y las graves deficiencias que tiene nuestra gente y gran parte de la sociedad, ¿no? Entonces esa parte es muy compleja, pero también es la que a mí me gusta, es lo que nosotros, si tú quieres un cambio, aquí estoy hablando ya en otra dimensión nacional, hay que empezar con este tipo de proyectos que son como a nivel piloto, ¿no? Muy regionales, muy particulares, pero que te dan la fórmula, ¿no? Pero déjame decirte, México fue en materia de unidades habitacionales, fue ejemplo mundial. Cuando se construyeron las unidades del FOBISTE, del ISSSTE y del IMSS, ¿te acuerdas? En aquel tiempo. Sí. Santa Fe, la de aquí, la Independencia, etcétera. Fuimos ejemplos, programas que en todo el mundo venían a... ¿Y dónde quedó esa capacidad? Claro. Un concepto de urbanización inteligente, social, etcétera. No sé, se perdió y entonces vamos al revés, vamos en el sentido contrario. Yo te estoy hablando de los 60, 70. Bueno, de eso se trata. Y no sin dejar de hablar de los ejes viales y otras cosas más que se han construido aquí en la Ciudad de México, ¿no? No, yo creo que se han hecho cosas muy buenas, tanto en vialidad y todo eso, pero no hay continuidad. Por ejemplo, ya alguna vez lo platiqué contigo, el metro es otra de nuestras pasiones, ¿no? De mis pasiones, ¿no? Hoy, según el plan maestro del metro, deberíamos tener 20 líneas, tenemos 12. 20 líneas de metro y tenemos 12. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se sigue deteriorando el metro? Pues porque no hay continuidad, porque no hay políticas inteligentes con visión de más largo plazo. Muy bien. Danos una conclusión, José Luis, porque ya nos tenemos que retirar y, por supuesto, agradeciéndote siempre tu participación en este programa. Pues mira, yo reitero, perdón que insista, ¿no? Es un año muy importante por una decisión, que viene de parte de la Iglesia, de declarar año santo, año jubilar de San Juan Diego, 2021-2022. Yo creo que aprovechemos esta gran oportunidad desde el punto de vista espiritual. Y por otro lado, un proyecto que creo que puede ir a la par, que es viable, que lo podemos y creo yo lo debemos hacer, que es mejorar todo el entorno a la Villa de Guadalupe para que lleguemos en el 2031, quinto centenario de las apariciones de la Virgen, con un sitio digno para los mexicanos, para el mundo y digno para la Virgen de Guadalupe. Pues muchas gracias, Miguel. Pues muchas gracias, José Luis, por tu participación y estaremos en comunicación permanente para darle seguimiento a este proyecto. Gracias. Gracias, Miguel. Y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos.
wowmx.tv.